Edwards mantuvo una segunda reunión de trabajo con oficiales de la CIA en la que transmitió las inquietudes de los militares chilenos y los requisitos que debería cumplir Estados Unidos para que estos se decidieran a dar un golpe de Estado. Así se manipula a los países enteros desde las sombras a través del poder mediático. Vamos a ver qué dice acá la gente de la base América Latina con la señora o la señorita Ina Afinogénova. Víctor Hugo, que quiero anteceder a un recuerdo sobre Lidia Papaleo cuando denunciaba los crímenes de Mañeto y de Papel Prensa. Tenemos dos frases de Víctor Hugo, el legítimo, el original, Victor Hugo, el poeta francés, porque vale la pena cuando hablamos de tantas mentiras. La mentira es una encarnación del diablo. Yo que siempre me permito hablar de Clarín como el diablo, bueno, porque la mentira es eso. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Bueno, que anuncie Víctor Hugo Morales el inicio de la sección, ¿no? El título de la sección. Bueno, cuando hablamos de medios de comunicación y de poder, de política, manipulación y mentira, en Latinoamérica hay muchos grandes grupos económicos especializados en esos quehaceres que sobresalen por sobre el resto. Ya Marco y Estefanía nos contaron sobre México y yo hoy me voy a referir a otros dos casos, al Grupo Clarín en Argentina y el Mercurio en Chile. Empecemos por Argentina. La nave insignia de este conglomerado es el diario Clarín, el medio que dio origen al grupo y el de mayor tirada en las últimas décadas. Clarín marca la agenda informativa que luego reproducen centenares de medios de comunicación en todo el país. Otros medios importantes para su alcance que también pertenecen al grupo son Canal 13 Televisión Abierta, Canal de Noticias por Cable TN y Radio Mitre. Cada uno de estos medios se encuentra entre los de mayor llegada dentro de su grupo. Debajo de ellos nos encontramos con una maraña de radios, televisoras y diarios distribuidos por todo el país. Clarín posee también empresas de telecomunicaciones, servicios de telefonía celular, tendidos de fibra óptica, productoras de contenidos, una fábrica de papel y decenas de empresas de televisión por cable, desde el monstruo que brinda ese servicio en la ciudad de Buenos Aires hasta pequeñas prestadoras que lo hacen en localidades del interior del país. ¿Y cuál es el origen de este grupo? ¿Cómo llegó a convertirse en lo que es hoy, no? Tíranos unos poquitos datos, Marco. ¿Cómo no? Sus primeros pasos son transparentes, al menos en comparación con lo que vendría después en su fase de expansión. Fue fundado en 1945 por Roberto Noble, un abogado, periodista y político que se inició en el Partido Socialista. ¿Quién lo hubiera dicho? El diario creció en las décadas siguientes y también ascendió al estatus de su fundador, su integración a los círculos de poder y fue mutando su perfil ideológico, más poder, más a la derecha. Tanto que en 1951 recibió la Gran Cruz de la Soberana Orden de Malta y en el 53 la Orden de Isabel la Católica, que le fue otorgada por el dictador español Francisco Franco. Mira. Noble muere en 1969 y 3 años después llega a la empresa el nombre clave, el responsable de la expansión del grupo hasta nuestros días y el autor de algunas de las páginas más tenebrosas de la historia del empresariado argentino. Hablamos de Héctor Mañeto, actual director ejecutivo del grupo. Desde 1969 hasta nuestros días, 56 años lleva el señor en ese cargo, 56. 56. En 1977, durante la última y la más sangrienta dictadura militar que padeció Argentina, el diario La Nación junto a Clarín se quedan con Papel Prensa, una empresa dedicada a la fabricación de papel en bobinas para la impresión de diarios. ¿Cómo se quedan con esa empresa? ¿A quién se la compran? ¿Cuánto pagan por ella? Podrían ser las preguntas normales cuando hablamos de la adquisición de una empresa, ¿verdad? Exacto, pero no aplica en este caso. Clarín se quedó con Papel Prensa a través de otros métodos, bien opuestos a la libertad de mercado que ensalza en sus páginas cuando le conviene. Vamos a escuchar a Lidia Papaleo, quien fuera titular de las acciones de Papel Prensa, que cuenta con qué método Clarín se apropió de su empresa. Se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo. Que no me quedaba otra alternativa. Y yo no dudé. Es una acusación bien grave que está haciendo acá la base a Clarín. Mira, afanó la empresa de la señora acá entonces. Sí, que era cierto. ¿Sería eso? ¿Es verdad eso, hermanos argentinos? En ningún momento. Porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida y la pérdida y la amputación de 6 años de mi vida. Ese hombre tenía toda la violencia del poder, toda la violencia de decirme, usted es nadie para nosotros, ninguno es nadie, nosotros podemos avanzar como queremos. Tenía toda la violencia del poder este hombre. Los capítulos de la historia que cuenta Lidia Papaleo se concatenan así. Capítulo 1. El empresario que era dueño de esa empresa, David Graeber, muere en un misterioso accidente aéreo en México. Capítulo 2. Clarín y La Nación empiezan una campaña para señalar que el empresario pertenecía en realidad a la organización guerrillera Montoneros. Capítulo 3. La titular de las acciones, Lidia Papaleo, a quien acabamos de escuchar, termina cediéndolas mientras es asedida, presionada y sobre todo extorsionada en un contexto donde los asesinatos y las desapariciones se producían todos los días. Capítulo 4. Concluido el traspaso de la empresa, 15 personas del grupo familiar que fue obligado a vender fueron secuestradas. Algunas fueron asesinadas, otras se encuentran desaparecidas y otras fueron liberadas. Por eso dicen en No es ninguna hipérbole que Mañeto y Clarín
tienen las manos manchadas de sangre. Pero, ¿por qué es tan importante este hecho ocurrido hace casi 50 años? Papel prensa apropiada bajo amenazas y extorsiones será luego el instrumento para realizar nuevas amenazas y extorsiones que serán la clave para la expansión del Grupo Clarín. ¿Cómo funciona esta segunda etapa? Clarín se queda con Papel Prensa, que es la única fábrica de papel para diarios en el país. Todos los diarios le deben comprar el papel al propio Clarín. ¿Qué hace Héctor Mañeto entonces? Bueno, les dificulta el acceso, les vende más caro, menor cantidad a la que necesitan, o les vende pero les impone condiciones. Mañeto perfecciona la maquinaria extorsiva y la totalidad de la prensa gráfica queda al alcance de sus prácticas. Y unas décadas más. Así tiene control de la competencia, ¿no? Pero ¿será esto todo verdad acá que dicen? Más tarde, el mismo método permitió otra Si es verdad. Qué mal. fase de expansión del Grupo Clarín, y esta vez el insumo no fue el papel, sino el fútbol. ¿Cómo fue este capítulo? Bueno, Clarín se quedó con los derechos de transmisión para los partidos de fútbol, con la relevancia que esto tiene en Argentina. Al mismo tiempo estaba creciendo la televisión por cable. En el interior del país había centenares de pequeñas y medianas empresas que brindaban el servicio en las distintas localidades. ¿Qué hizo esta vez Mañeto? Lo que mejor sabe hacer, lo mismo que había realizado antes con el papel. Les vendía los derechos del fútbol, a unos sí y a otros no. Les imponía condiciones y, llegado el caso, los conducía a la quiebra. ¿Cómo hacía un servicio de televisión por cable que no tenía en su grilla los partidos de fútbol para competir con otro servicio que sí los tenía? No había forma. Eso es muy parecido con la red de televisión acá en Brasil, la principal, la red Globo, que en la dictadura de Brasil, que duró de 1964 a 1985, ella fue su principal apoyadora y creció mucho durante ese periodo. Sería interesante un video hablando solo sobre esa empresa y cómo estuvo juntos con gobiernos de integridad dudosa y cómo manipula la política y todo eso hasta hoy en día. Pero hoy la gente le cree menos. Todavía me acuerdo, prendíamos la tele y mirábamos todo el partido, una cámara enfocada solamente en la tribuna, imagínense. El fútbol fue otra palanca extorsiva para el crecimiento del Grupo Clarín. Mediante estas prácticas tan opuestas a la libertad de prensa y de mercado y tan reñida con la ley, Clarín se fue apropiando de las prestadoras de servicio de televisión por cable en el interior del país. Hoy el grupo cuenta con decenas de empresas que fue absorbiendo bajo esa metodología. Las prácticas extorsivas del grupo no terminaron allí. Condiciona a gobiernos a partir de las portadas de sus diarios, controla a jueces amenazándolos con publicar sus trapos sucios, son bastantes, y a partir del año 2008 abandonó la tarea informativa para dedicarse casi exclusivamente a realizar lo que ellos mismos llamaron periodismo de guerra contra el gobierno de Cristina Kirchner. Durante los últimos años de la presidencia de Cristina Kirchner, el enfrentamiento entre el campo nacional, popular y progresista contra el grupo fue creciendo. En ese momento comenzó a circular una frase repetida en conversaciones, grafiteada en las paredes, reproducida en stickers y en redes sociales: Clarín miente. Y la inspiración para la frase viene del otro lado de la cordillera, de los Andes. El origen surgió en el marco de una reforma universitaria en la década de los 60 y decía textualmente: el mercurio miente, y se usa para describir a otro firme competidor junto a Clarín para el premio de Pinocho dentro de la prensa sudamericana. Y nos referimos a El Mercurio, el principal conglomerado de medios de comunicación de Chile, propiedad de la familia Edwards. Este diario hunde sus orígenes mucho más lejos en la historia. Su primera edición data del año 1827. 5 décadas más tarde, Agustín Edwards adquiere el periódico y lo dirige desde entonces. Se preguntarán, ¿cómo es posible? ¿Acaso la familia Edwards encontró el elixir de la vida eterna? Bueno, lamento desilusionarlos, pero la respuesta es mucho más mundana. Como ocurre con muchas familias de las oligarquías, los hijos mayores de la familia Edwards siempre se llaman igual que el padre, en este caso Agustín. Desde 1877 hasta el 2017 se sucedieron 5 Agustín Edwards a la cabeza del Mercurio. Hay que agradecer Agustino Edward, 1, 2, 3, 4, tercero, quinto. a las madres para poder distinguirlos, porque es lo único que los hace diferentes, el apellido materno. Uno se llama, vamos a ver, Agustín Edwards McClure, otro Agustín Edward Ross y así los demás. Che, pero como que nunca hay un Edward García o un Edward Catrileo, ¿no? A esos los desheredan. El que nos ocupa en este caso murió en 2017 y se llamaba Agustín Edwards Eastman. Como su padre había muerto en 1956, su primogénito quedó a la cabeza de la empresa durante 61 años, más todavía que Mañeto. Mira. En ese periodo le tocó protagonizar las páginas más infames en la historia de su familia y del diario del Mercurio. La historia es conocida, pero quizá los detalles no tanto. Pero para narrarla vamos a basarnos en la reconstrucción realizada por el investigador Peter Kornbluh, que lleva décadas trajinando a los archivos de la seguridad de Estados Unidos sobre Chile, y toda esta reconstrucción está sustentada en archivos desclasificados de la CIA y de otras dependencias del Estado norteamericano. El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende gana las elecciones presidenciales en Chile. 10 días después, Allende aún no había asumido. Agustín Edwards se encuentra en Washington y desayuna en la Casa Blanca con Henry Kissinger, consejero de Seguridad Nacional del presidente. Con Kissinger. Que fue ese gran articulador de la diplomacia y de la forma de actuar de Estados Unidos por el mundo
desde la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente volvió el mundo del siglo XX, sí, fue Kissinger, que independiente de quién estaba en la presidencia, tenía como manejar las cosas de allá. De Richard Nixon y con Richard Helms, director de la CIA. Dato de color, en la reunión también participa Don Kendall, quien era presidente de Pepsi Cola, uno de los principales donantes y amigo de Richard Nixon, y que hospedaba a Edwards en su propia casita. En ese momento, en esa reunión, comienza la planificación del golpe de Estado que se ejecutará 3 años después. Lo subrayamos. Quien da el puntapié inicial, el primer eslabón chileno para orquestar el golpe de Estado, se llama Agustín Edwards. ¿Y cómo sigue la historia después de esta reunión? Durante muchos años a este relato le faltaba un eslabón. Los investigadores suponían que había existido una reunión entre Edwards y Richard Nixon, pero nunca se había podido confirmar, no aparecía el papel que lo compruebe. Y ese papel finalmente apareció hace 2 años. Después de esa reunión, Kissinger tomó todas las precauciones para conducir a Edwards hasta la oficina del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, sin que queden registros ni que haya testigos oculares. Tomó todas las precauciones, pero se le escapó un papelito, el que ven en la pantalla y que tardó más de 50 años en aparecer. 9:15 de la mañana de ese 14 de septiembre. Edwards se reúne con el presidente Nixon durante 15 minutos. Y muchos años después, en el 2013, el entonces ministro Mario Carroza interrogó a Edwards en una causa que indagaba sobre el origen del golpe militar. Cuando se le preguntó si se había reunido con Richard Nixon, dijo que pues no lo recordaba. Es algo muy común. ¿Qué le vamos a hacer? Algo que les pasa a todos los abuelitos que han estado involucrados en genocidios, golpes de Estado, delitos de lesa humanidad, desaparición forzosa de personas. Muy convenientemente, en algún momento pierden la memoria y ya pues no se acuerdan de las cosas. ¿Quién nos olvidó alguna vez que se reunió con un presidente gringo, no? La memoria que ya no tenía en 2013 la tenía intacta ese 14 de septiembre de 1970. Después de la reunión con Nixon, la agenda de Edwards prosiguió con una reunión de trabajo con la CIA. Allí trasladó a la agencia una información más Con la CIA. fina, con qué militares se podía contar para un golpe de Estado, cuáles tendrían una posición dubitativa y a cuáles había que quitar del camino. Y el Ayudó a la CIA a planear el golpe de Estado en Chile. que había que quitar del camino era René Snyder, comandante en jefe del ejército de Chile, que no era partidario de romper el orden constitucional. ¿Cuál fue la suerte de Snyder? Fue asesinado 18 días después en Santiago con armas que habían ingresado al país en una valija diplomática. Eso que nunca había entendido sobre la historia de Chile. ¿Por qué murió de la nada ese hombre, no? Ese general. Y ahora va a quedar más claro. El objetivo de ese atentado era generar una conmoción que impidiera la asunción de Salvador Allende. En aquel momento fracasaron en ese intento, pero el engranaje ya estaba en funcionamiento. Edwards mantuvo una segunda reunión de trabajo con oficiales de la CIA en la que transmitió las inquietudes de los militares chilenos y los requisitos que debería cumplir Estados Unidos para que estos se decidieran a dar un golpe de Estado. Y ya esta segunda reunión con la CIA, en la que el hombre más poderoso de Chile está conspirando con un servicio de inteligencia extranjero para derrocar al gobierno de su propio país, se realiza el 18 de septiembre, irónicamente, el día que se festejaban las fiestas patrias chilenas. Muy patriota. A lo largo de esas reuniones, el patriota Edwards acordó el financiamiento que recibiría su diario El Mercurio por parte de la agencia durante los 4 años posteriores. Primero para desgastar al gobierno de Salvador Allende, luego para crear consenso y estabilizar a la dictadura de Augusto Pinochet. En una entrevista que el medio de investigación CIPER 18 realizó a Peter Kornblum, el investigador que encontró todos los documentos de esta trama, le preguntaron si Agustín Edwards era el chileno que más pujó por una intervención contra el gobierno de Allende. Su respuesta fue, abro comillas, más que ningún otro chileno, militar o civil, Agustín Edwards fue el más temprano, contundente y efectivo proponente de la intervención de Estados Unidos para socavar las instituciones democráticas y procesos constitucionales de su propio país. Solo días después de la elección de Allende, Edwards fue el primer chileno de alto perfil en ir a la embajada de los Estados Unidos y exigir acciones para impedir el ingreso a la moneda del presidente electo. Cuando no obtuvo la respuesta que quería del embajador de Estados Unidos, voló a Washington. Es el único chileno militar o Mira. civil que se Él prácticamente planeó todo acá. sabe que se encuentra cara a cara con el director de la CIA, Richard Helms, y es el único chileno, militar o civil, que registra ahora la historia que se reunió en el despacho Óvalo con el presidente de los Estados Unidos. Ese sí que tenía a Allende agarrado porque no le gustaba para nada. Vamos a decirlo con todas las letras, ya que la naturalización de estos comportamientos por parte de personajes poderosos introduce una neblina que nos impide ver las cosas como son y llamarlas por su nombre. Agustín Edwards Eastman, un ciudadano chileno, conspira con un servicio de inteligencia extranjero, entrega información acerca de su propio país y pone su diario a disposición de una potencia foránea en pos de alterar el orden constitucional y derrocar al gobierno de su país. Sus Para acciones dar un golpe de Estado, bien claro. derivarán en el asesinato de miles de compatriotas chilenos. En Chile y en todo el mundo, ese comportamiento se tipifica como traición a la patria. El Código Penal chileno, en sus artículos 106, 107 y 108, prevé penas que van desde un mínimo de 15 años de cárcel hasta cadena perpetua y pena de muerte. La pena de muerte fue abolida en 2001. Agustín Edwards Eastman murió en 2017, impune, simulando ser un abuelito desmemoriado, sin haber recibido la condena que tanto merecía por ser lo que fue, un traidor a la patria.
Eso es una lástima. A mí me parece que tanta gente en varios países acá de Sudamérica y otros lados también de toda Latinoamérica, tanta gente que participó de varias dictaduras y todo eso, bueno, no le pasó nada. Murieron de viejos y ya está. Mientras los que sufrieron en sus manos muchas veces no pudieron tener una vida larga, nada de eso, ¿no? Héctor Mañeto y Agustín Edward Itzman son dos ejemplos entre tantos otros que podemos encontrar en todo el mundo. La catadura moral de estos personajes, los intereses económicos de estos grandes conglomerados de empresas, explican el estado en el que se encuentran hoy los medios de comunicación comerciales. Lo que hacen ya no se puede llamar periodismo. ¿Qué es? ¿Guerra psicológica? ¿Terrorismo mediático? ¿Manipulación? ¿Mercenarios de la palabra? Por ahí va la cosa y por eso es tan necesario crear medios de comunicación que honren esa tarea, con los que podamos contar para dar una batalla ideológica en contra de estos intereses que todos los días arruinan un poquito más el mundo en el que vivimos. Gracias, compañeros. Es una persona poderosa, en todo sentido de la palabra. Absolutamente. Y un poder en la sombra, ¿no? No este poder oficial, digamos, político que uno puede detentar. Yo creo que Agustín Edwards es probablemente la persona más poderosa de la que muchos chilenos jamás han escuchado hablar. El Mercurio siempre ha representado lo que yo llamo los intereses permanentes de la derecha en Chile. El Mercurio es mucho más grande que un partido político de la derecha chilena. El Mercurio es la derecha permanente en Chile. Bueno, bastante interesante acá. Vamos a ver qué dice la gente en los comentarios de estos dos medios, tanto de Chile como de Argentina, que son re influentes. Acá pone, cuídate de los medios de comunicación porque van a terminar odiando al oprimido y queriendo al opresor. Malcolm X. Manipulación extrema. Además de los medios de comunicación, hay que sumar las redes sociales. Bueno, hoy son las redes sociales que son usadas para eso. El Mercurio miente antes, ahora y siempre, no cabe la menor duda, lo viví en carne propia. Los medios corporativos de comunicación en Latinoamérica son un asco y me apena que haya gente que aún se informa con ellos. Mira qué curioso, pasa en toda Latinoamérica, saluda a todos los hermanos de América Latina. En realidad, sí, acá se llama la red de comunicación Globo de televisión, que tiene periódicos, varios canales por todo Brasil, hace lo mismo también. Acá pone muchas gracias, el periodismo de verdad, gran información, Ina, por desmascarar a estos traidores a su patria, son monstruos muy poderosos que a veces parece imposible luchar contra ellos, pero no bajemos los brazos, tremendísima la historia de los orígenes de Clarín, pero este señor Eduardes en Chile es un verdadero traidor y inhumano. Un gran problema. Es bueno difundir estos hechos que ocurrieron efectivamente en momentos que en Chile quiere reescribir la historia y todo eso. Bueno, es interesante, son cosas que hay que investigar más y falta a otros países. ¿Qué dicen mis hermanos de toda Latinoamérica? En sus países hay varios medios de comunicación que intentan así manipular a la gente también. Y hay otros medios mismo en Argentina, en Chile, que también intentan hacer lo mismo. Yo diría que acá en Brasil, el principal es la red Globo de comunicación. Acá prácticamente todos los brasileños de izquierda y de derecha están de acuerdo con eso. Bueno, veo los comentarios. ¿Qué pensáis? Soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.